¿Quieres que Dios te mire de cerca? Mire que esto es interesante, porque la palabra nos deja claro o nos deja a la vista que hay personas que Dios mira de cerca, pero hay otras personas que Dios mira de lejos. Y mira que la decisión de cómo Dios mira, ¿verdad?, viene anclado a una condición del corazón. Ahora bien, quiero compartir con ustedes esta palabra y creo que te va a bendecir tu vida, porque hay momentos que tenemos que dejar que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, nos pase ese escáner por la mente, por el corazón, y nosotros poder corregir todo lo que sea necesario corregir con tal de nosotros caminar de forma que agrademos al corazón de Dios y por supuesto que cumplamos nuestro propósito, nuestro objetivo aquí en la tierra. Vamos a ir a la palabra, al libro de Números, capítulo 12, desde el versículo 1 al versículo 16. Dice así: Mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Quién era Miriam y Aarón? Eran hermanos de Moisés, ¿ok? Eran hermanos mayores, eran los hermanos mayores de Moisés. Ahora, Moisés se casó y fíjate que se casó con alguien que no es que usted diga, hay cosas que pasan en este tiempo. Mire, las cosas vienen desde el pasado hasta el presente. ¿Cuántas veces un familiar suyo, verdad, un hermano, una hermana, a veces el hijo, se casa con alguien que a usted no le parece? Y porque a usted no le parece, entonces usted comienza a decir por qué se tuvo que casar, por qué, por aquí, por allá, ¿verdad? Y se vuelven un criticón. Diga el que está a su lado, ¿tú eres el del criticón? Ajá, ¿sí? Entonces, y esto le pasó a Moisés, fíjese, con sus hermanos. Ellos estaban criticando que se había casado pues con una cusita. Entonces dijeron, en el versículo 2, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no habla también a través de nosotros? Y dice esta partecita final del versículo, y el Señor los oyó. Fíjate esto, ellos tenían una incomodidad por una decisión que había tomado Moisés de casarse con una mujer. Pero acá el punto es que cuando tú ya expresas algo de este calibre, de este nivel, ¿verdad? Como decir, bueno, pero ¿acaso que solamente Dios le habla a Moisés? ¿Y yo quién soy? ¿Y yo dónde estoy? Y Dios no me habla a mí. Ya cuando una persona llega a ese punto es porque tiene un acumuladito de varias cosas. ¿Usted ha tenido un acumuladito alguna vez en su vida? De eso que a usted le pasa algo y entonces usted va acumulando, pero llega un detonante. Y el detonante es lo que saca a la luz todos aquellos pensamientos y sentimientos que usted ha tenido por varios tiempos, ¿verdad? Por algún momento y ¡fum! Sale a la luz. En el caso de ellos en particular, viene la incomodidad con el líder, con el ungido, con la persona que Dios levantó para liberar al pueblo. Y esta incomodidad se desata o se destapa, ¿por qué? Porque no le gustaba la persona con la que se había casado, pues. Pero no le está diciendo, no pudo, fíjate que la palabra es, bueno, pero no pudo haber escogido otra mujer, mi hermanito. No es, Dios solamente le habla a él y a mí no me habla. Y esto lo pensaban Miriam y lo pensaba Aarón. Y es lo que ellos sacan a la luz en este momento de incomodidad. Y fíjate que hay algo bien importante porque Miriam y Aarón conocieron a Dios primero que Moisés. Porque ellos nacieron en el pueblo y ellos conocían desde el principio la historia y quién era Dios. Pero Moisés, todo lo contrario, nació en el lugar, pero fue despegado de ese lugar y fue criado en un palacio. Fue preparado en un palacio, fue educado, él tuvo la oportunidad de crecer y desarrollarse, ¿verdad? Entre reyes, de aprender a escribir, de aprender a leer, de aprender a guerrear, de estar rodeado de muchas personas de autoridad. Y él, nadie le habló de Dios, al contrario, él tuvo que aprender, ¿verdad? La cultura egipcia, ver cómo se adoraba a otros dioses. Es decir, cuando Dios realmente escoge a una persona, Él tiene características particulares para escoger a la persona, sin importar
cuánto tiempo esta persona lo haya conocido. Porque Moisés conoce a Dios en el momento, ¿verdad?, que se le presenta en la zarza. Ya él había matado a un egipcio, ya él había huido. Pero a cambio, lo que es Aarón y Miriam ya lo habían conocido desde que eran niños. Pero fue Dios quien escoge a Moisés para que fuese el libertador del pueblo de Israel. Y dice la palabra que cuando ellos hablaron, que cuando ellos dijeron, ¿acaso Dios no nos habla a nosotros? Solamente habla a través de Moisés. Entonces viene el Señor y dice, Él los oyó. Pero hay una característica particular que dice el próximo versículo. Dice, ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Una característica particular que la Biblia no por casualidad la describe es cómo era Moisés. Fíjate, él era un hombre preparado, él era un hombre letrado, él era un hombre inteligente, él era un guerrero porque tuvo que aprender a guerrear. Sin embargo, la palabra lo describe como un hombre humilde. Cuando nosotros vemos la descripción de la palabra humildad, dice que humildad es la cualidad de ser consciente de sus propias limitaciones y defectos sin sentirse inferior a los demás. Es decir, yo sé para qué soy bueno y para qué no lo soy. Y eso no me hace sentir ni más que otro ni menos que otro. Yo estoy consciente para lo que Dios a mí me ha llamado o cuáles son esas cualidades o esos dones que Dios me ha dado. La humildad también implica reconocer y aceptar nuestras fortalezas y nuestras debilidades sin caer en el orgullo o la arrogancia. Yo soy, yo tengo. Usted no tiene que llegar a su casa, por ejemplo, todos los días diciendo, yo soy la mamá. Yo soy la mamá. Buenos días, llegó la mamá. Buenas tardes, llegó la mamá. ¿Usted hace eso? En su casa se sabe que usted es la mamá. O en su casa se sabe que usted es el papá. ¿Por qué? Porque usted ejerce la autoridad y los compromisos y la responsabilidad que amerita ser un padre, que amerita ser una madre dentro de un hogar. ¿Sí o no? Entonces usted no anda constantemente diciendo yo soy. Tampoco debería llegar al trabajo diciendo yo soy el gerente de. Yo soy, buenos días, llegó el gerente de. Buenos días, llegó. Hermanos, si usted es uno de esos que dice todos los días de la mañana buenos días, llegó el gerente, es el gerente más insoportable de la empresa. Porque imagínese, usted no lo dice, eso es algo que está implícito por lo que usted hace y por la evidencia que usted deja. Estamos aquí. Entonces, cuando usted es una persona que no tiene mayor concepto de sí del que debe de tener, usted tiene tranquilidad y paz porque usted sabe que usted es extraordinario para algunas cosas, pero para otras no. Y ya, no tiene problema con eso. Y también tiene la habilidad de reconocer que hay gente extraordinaria para cosas para las que usted no es extraordinario. Aprende a reconocer el valor que tú tienes, pero también que tienen otras personas que están a tu alrededor. Es decir, actúas con modestia y con respeto hacia los demás. Dígale al que está a su lado, yo te valoro y te respeto. La humildad, escúcheme bien, la humildad no es una debilidad. La humildad no es una debilidad. Es una virtud que te permite vivir de forma real, de forma original, reconociendo el valor que tienes y te permite crecer de una forma equilibrada. No vas a andar todo el tiempo por las nubes, pero tampoco vas a estar en el subsuelo. Vas a estar todo el tiempo en una forma equilibrada, dispuesto a crecer, dispuesto a reconocer y siempre dispuesto a avanzar. Miren, no hay nada más lindo que la gente sepa quién es usted por sus frutos y no por sus palabras. Eso es lo más importante. Dice, ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona. Dice el siguiente versículo, así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo y los tres fueron allí. Mira cómo es esto.
Me encanta, yo amo a Dios, definitivo, porque es mi maestro, ¿verdad? Él necesita resolver una situación que le molestó, que lo sacó de onda, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Él está viendo que dos hermanos que también fueron llamados porque ellos tenían una autoridad. Miriam era una profetisa que a través de los cánticos profetizaba y hablaba de Dios al pueblo de Israel. Y también ayudaba a liderar a las mujeres en el pueblo de Israel. Aarón era un sacerdote, él también tenía un cargo de autoridad, él tenía autoridad delegada. Pero estas personas de autoridad se levantan contra aquel que tenía la máxima autoridad dentro del pueblo. Ahora bien, cuando esto ocurre, Dios dice, no, yo voy a acabar esto. Y yo no voy a estar haciendo las cosas de forma incorrecta. Yo lo voy a llamar a los tres. Fíjate esto, quien murmuró fue Aarón y Miriam. Y contra quien murmuraron, que ni siquiera sabía que habían murmurado, fue Moisés. Y cuando Dios ve el panorama, dice, lo voy a llamar a los tres, porque les voy a hablar de frente a los tres. Dios habla de frente. ¿Cómo habla Dios? Dios habla de frente. Él no habla por la espalda. Él no anda hablando de ti por otro lado. Cuando Él quiere corregirte y hablarte, Él te va a hablar de frente. Entonces viene y los llama a los tres. Y dice, ellos fueron allí. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Escúchame bien esto. Los tres vieron lo que estaba ocurriendo. A los tres los llamaron, los tres obedecieron y los tres vieron lo que estaba pasando en ese momento. Dice entonces, y el Señor les habló. No, dice el versículo 5, entonces el Señor descendió en columna de nube y se detuvo a la entrada del tabernáculo. Entonces, Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente, es decir, los llamó a los tres, pero después le dijo, ven acá Aarón y ven acá Miriam, que les tengo que decir algo bien importante. Ellos dieron el paso al frente y el Señor les habló y dijo, escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profeta entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones y les hablaría en sueños. Pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa él es en quien confío. Diga wow. Diga ay, ay, ay. Escúcheme. Miriam era una líder y tenía una unción. Aarón era un sacerdote y tenía una unción. Pero Moisés era también el líder que Dios había llamado y tenía una unción y tenía una asignación y tenía que dirigir al resto de los líderes. Y cuando el Señor dice acá en su palabra, yo puedo mostrarme como yo quiera al resto, pero a Él yo le hablo de una forma diferente. Ahora, cuando tú miras esto, evidentemente esto tiene una explicación, que cuando tú vas a la palabra, tú dices, Señor, yo necesito tener esto en mi vida. Y tú vas al Salmo 138, versículo 6, y dice, porque Jehová es excelso, es decir, Él está por encima de todas las cosas. Pero también dice, y atiende al humilde, mas al altivo lo mira. Entonces aquí nos damos cuenta porque al principio dice y describe la palabra que Moisés, una de sus cualidades era que era un hombre humilde. Sin embargo, vemos acá, ¿verdad?, que cuando se levantan contra él, se están levantando, ¿por qué? Porque cuando tú murmuras, la murmuración tiene una característica particular. Cuando la gente va a murmurar, no lo hace de frente. ¿Cómo lo hace? De espalda. Lo hace por detrás. Lo hace, y la murmuración tiene particularidades. Es hablar mal de alguien a sus espaldas, generalmente con una mala intención y sin fundamentos claros. ¿No tenían los fundamentos claros? Eran líderes, eran ungidos y no tenían fundamentos claros, porque ellos no tenían claridad de quién era Moisés, el hombre llamado por Dios.
el menor de ellos, por cierto, porque eran 3 hermanos y él era el menor, el que conoció de último a Dios, pero fue el que Dios escogió. Y porque tenía una cualidad puntual que tú y yo necesitamos urgentemente desarrollar, y es tener una humildad genuina, humildad pura en el corazón. Porque cuando tú desarrollas humildad, tú te aseguras que Dios te mire de cerca. Le decía a mis hijos muy temprano en la mañana: mis hijos, yo a ustedes los amo y veo cuáles son las cualidades, porque uno como madre conoce a sus hijos. Yo veo cuáles son las cualidades que ustedes tienen, pero Dios los guarda en todo momento de creerse más que alguien o desarrollar un espíritu de altivez en sus vidas. Cuídense de eso. Ellos no están entendiendo mucho porque yo se lo digo, pero ya yo sé por qué se lo estoy diciendo. Cuídense de eso. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes que querer que Dios siempre te mire de cerca. Estos líderes ungidos, llamados, estaban siendo vistos de lejos. Estaban siendo vistos de lejos. ¿Por qué? Porque la murmuración nace por el celo, por la envidia, por la frustración, por ver aquello que otros tienen y tú todavía no lo has podido tener. La murmuración tiene particularidades. Inseguridad. Cuando eres una persona insegura, necesitas hablar a escondida de otros para sentir que tienes el control de algo, para formar tu propio grupito. Mira, Aarón y Miriam querían formar ese grupito entre ellos dos. Viste, se equivocó. Dios también me habla a mí, Dios también te habla a ti, que se cree y que para allá y que para acá. Pero hubo consecuencias. Diga conmigo, consecuencias. Dice la palabra: yo le hablo a él, refiriéndose a Moisés, cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Mire, aquí se levantó el propio Dios a defender a quien Él había colocado. Cuando Dios da una asignación y es dada por Dios, el asignado muchas veces pelea con Dios. Dice: pero ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué si yo tengo esto? ¿Por qué si yo soy así? Señor, tú sabes, Padre, que yo no estoy perfecto. Tú sabes que hay cosas con las que lucho. Tú conoces mi carácter, tú sabes. Pero Dios te escoge. Tú no lo escoges, Dios te escoge. Y como es Dios que te escoge, Dios te defiende. Hay áreas en tu vida donde Dios te escogió a ti con gracia y con favor, donde hay cosas que se te van a entregar a ti, que se te van a asignar a ti, y hay otros que se van a levantar por celo, por envidia. Pero quiero decirte que tienes un Padre que te va a defender a ti y que se va a poner de pie por ti y que va a sacar la cara por ti. Y aunque muchos hablen, es el Padre quien los va a llamar a rendezvous. Ese Dios. Por eso es que cuando tú estás seguro de lo que estás haciendo en el Señor, tú caminas tranquilo. Mire, a Jesús le pasó. El pastor lo predicaba el domingo pasado. Él decía, él se tuvo que sentar con Judas. Así como tú también te tienes que sentar muchas veces con personas que están haciendo cosas incorrectas y que tú se la puedes decir. Y cuando tú vas a dar una palabra de parte de Dios, esto es una guerra espiritual, porque hay gente que está sentada y está diciendo: sí, Señor, yo quiero recibir, pero hay otra que está diciendo: yo no estoy muy de acuerdo con eso. Hay cosas que a mí no me parece. Ella lo dice por esto. Otros más atrevidos me está tirando punta. Mire, Moisés no sabía lo que estaba pasando. ¿Sabe cómo Moisés se enteró? Porque Dios lo llamó. ¿Cómo se enteró Moisés? Así nos enteramos muchas veces de las cosas, porque Dios es el que la saca a la luz. No la saca el hombre, la saca Dios. La falta de valor para enfrentar las cosas hace que tu corazón se enferme, hace que tu corazón se contamine. Cuando no tienes la capacidad de decir: mira, esto no me gusta, esto me está incomodando, ven acá, vamos a hablar. Necesito comunicarte esto, necesito decirte algo. Y voy de frente, porque soy hija de Dios, y como hija de Dios hago las cosas al modo de Dios.
el deseo de pertenecer. Murmurar puede ser una forma de encajar en un grupo. ¿Todos están hablando? Yo también voy a dar mi humilde opinión. Y esa humilde opinión es para darle más fuerza y darle más pie a lo que se está diciendo. Puede ser por frustración, puede ser por resentimiento y usan la murmuración o la crítica como una vía de escape. También puede ser por falta de empatía o de madurez espiritual y emocional. Porque hay que tener calibre para darse cuenta que hay cosas en la vida que tú vas a alcanzar porque tienes la gracia y el favor de Dios, pero todas esas cosas van a meritar de tu esfuerzo, van a meritar de que tú te muevas y van a meritar de que tú hagas lo que a ti te corresponde hacer. Muchas veces se critica o se murmura en contra de otros, pero no se conoce la vida ni las cámaras que esa persona vive. No se conocen los esfuerzos, no se conoce aquello que ha tenido que hacer pero con facilidad se levantan siempre creyendo que pueden hacer algo mejor. Pero cuando nosotros nos levantamos en contra de autoridades, eso tiene consecuencia. Si no, pregúntele a alguien, y lo podemos ver el día de hoy en un colegio, ¿verdad? Que usted hoy ve a los jóvenes que no respetan a un maestro, que no respetan a un profesor, que no respetan a un directivo y que le dicen 4 cosas. Y porque se ha perdido el sentido de tener la coherencia, de identificar lo que significa una autoridad. Dentro de la iglesia pasa igual. Muchas veces, pero ese es un hombre igual que yo. Sí, pero no tiene la unción que tú. Ajá. Pastora, ¿y quién te lo va a decir? Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros venimos a recibir de Dios, es porque Dios ha escogido a alguien para hablarle y que le hable a su pueblo. Dentro de la casa hay autoridades delegadas, hombres y mujeres que se forman, que no es para un grupito, es para toda la congregación. Porque toda la congregación se tiene que preparar para predicar el evangelio de Jesús, para hablar de Dios, para levantar a otros, para liderar a otros. Toda la iglesia tiene que aprender a hacer eso. Ahora, el problema es cuando yo me quiero levantar para liderar, pero distorsionando realmente la forma de Dios. Dice entonces en el versículo 9, el Señor estaba enojado con ellos y se fue. Digo mío, ¿qué? El Señor les habló, se enojó y al Señor le molesta la murmuración, la crítica, la queja. Mírame esto. ¿Cuántas veces los hijos se reúnen para hablar en contra de los padres? ¿Cuántas veces en tu trabajo te reúnes con personas para hablar de otro compañero o para hablar del jefe? ¿Cuántas veces comienzas a abrir tu boca para hablar de otra persona a sus espaldas? Y no has desarrollado el carácter de decir, si yo estoy aquí, es porque yo tengo algo bueno que aportar en este lugar. Hay gente buena que tiene cosas que aportar en este lugar que es su casa. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Diga conmigo, consecuencias. Dígalo fuerte, consecuencias. Inmediatamente vino la consecuencia sobre la vida de Miriam. Su cuerpo se llenó de lepra. La lepra es una enfermedad que calcome la piel. Y usted dirá, bueno, eso no pasa en este tiempo, pero ¿sabes una cosa? La lepra espiritual calcome el espíritu. Las buenas costumbres. Cuando tú comienzas a darte cuenta de cómo estás hablando, yo lo que hago es hablar, criticar, chismear, todo es feo, todo es malo, nada me gusta, nada me parece, esto no es así, esto sí es así. Usted comienza a dejar que la lepra consuma su mente y su corazón. Y la lepra va oliendo. Usted se acerca a gente que habla y ay no, habla mal.
no me gusta, no me siento que cada vez que me acerco, en vez de salir contenta, salgo triste. En vez de conseguir solución, salgo con otros problemas. Porque tú vas a dar según lo que tú tengas. Por eso es que cuando nosotros vamos a la palabra en el libro de Génesis, capítulo 1, de versículo del 1 al 3, estaba hablando el Señor de la tierra que estaba desordenada y vacía. Y cuando el Señor vio que estaba desordenada y vacía, Él dijo claramente con una declaración: sea la luz. Y la luz fue. Lo que quiere decir que vino la luz a aquellas cosas que estaban oscuras. A nuestra vida tiene que llegar la luz de Jesús en esas áreas que hoy están llenas de tinieblas: odio, rencor, amargura, tristeza, frustración, envidia, celo. Tiene que llegar la luz de Jesús. Porque cuando llega la luz de Jesús, entonces en el lugar donde el Señor nos permita estar, todo usted lo va a ver con mayor claridad. En vez de usted ver problemas, usted va a comenzar a ver soluciones a esos problemas. En vez de usted ser el guerrillero, usted va a ser el que propicia la paz en el nombre de Jesús. Entonces dice que se llenó de lepra su cuerpo de forma inmediata. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, mira, Aarón era pila. Diga al que está a su lado, ponte las pilas. Porque hay unos que no van a tener el tiempo y ya se le ve la lepra. No es lo de aquí, eso es otra gente que está por ahí. Aquí no hay. Hay gente que ya se le ve la lepra. Les pasó como agarraron la consecuencia, ¡pum!, se le vio. Pero hay otros que van a hacer pila como Aarón. Diga, sé pila como Aarón. Ok, cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, en el versículo ahora 11 dice: clamó a Moisés: oh mi Señor, reconociendo la autoridad de Moisés, por favor, no nos castigues por este pecado tan neciamente cometimos. Lo primero que hizo Aarón fue ir y decir: por favor, te reconozco que eres el hombre enviado de Dios. Por favor, no nos castigues por este pecado. La murmuración es ay, pero yo no hago nada malo, yo no mato, yo no robo, yo no le quito nada a nadie, yo tengo mi familia. Pero eres un chismoso. Andas hablando por la espalda de la gente. Y eso es. Me encanta la Biblia. Me encanta, yo la amo. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. No la dejes morir. Fíjate cómo habló Aarón. Aarón reconoció inmediatamente qué era lo que tenía que hacer. Sabes, cuando tú reconoces lo que tienes que hacer, no hay consecuencias que no te alcanzan, porque lo haces a tiempo. Pero cuando tú persistes en el error, entonces las consecuencias también van a seguirte, van a perseguirte. Y no es porque Dios sea malo, es porque tú decides estar de una forma. Eres tú el que toma esa decisión. Entonces dice la palabra, esto también me encanta: Moisés clamó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. La misma persona contra la que se estaba murmurando, contra la que se estaba señalando, contra la que se estaba criticando, era la persona a que Dios iba a escuchar para que aquel criticón no muriera. Diga, ay, Dios mío. No está fácil. No está fácil. Porque si fueses tú, que viene Dios delante de las estrellas y te dicen: ellos están hablando mal de ti, ¿qué tú dices? Ah, sí, hermanitos, porque eso eran hermanitos de sangre, ¿viste? Hermanitos, ¿están hablando mal de mí? Se me van. Es más, se quedan, me voy con el pueblo y se quedan en el desierto solos. Multiplíquense por 0, no los quiero ver más nunca.
Pero Moisés era humilde y Dios lo sabía. Y conocía a esa persona que constantemente estaba cara a cara con él. Por eso es que Aarón, cuando reconoce, va a Moisés y le pide que por favor no permita que la hermana muera. Entonces Moisés se levanta en oración, diga conmigo, en oración y en súplica, porque la palabra dice: oh Dios, te suplico, porque yo sé que tú estás molesto, porque yo sé que esto a ti no te agrada, porque yo sé que esto a ti no te complace, pero yo te suplico que la sanes. Ahí tú conoces el corazón de un hijo y de un ungido llamado por Dios. Pero como Dios es Dios, diga conmigo, Dios es Dios, y Dios es Padre, y Dios enseña. Viene Dios entonces y dice: pero el Señor le dijo a Moisés: si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Por lo tanto, mantenedla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Lo normal era que si un hijo ofendía o hacía algo deshonroso para la familia, el padre le escupiera a la cara y estuviese fuera del campamento por 7 días. El Señor la llena de lepra. Escucha la voz y el clamor de Moisés, quien era el afectado. Y dice: sácala como la sacaría un padre por 7 días. ¿Y sabes qué es interesante? Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Estar 7 días fuera de la gente, de ejercer su autoridad, de estar cerca de los hermanos, de estar cerca de la familia, estar ese tiempo lejos, tuvo que haber sido un tiempo de reflexión para que Miriam pudiese saber lo peligroso que era no darle el valor que Dios le había dado, de no cuidar la posición que Dios le había dado, de no cuidar ese órgano tan chiquitico que uno tiene, pero es el más peligroso de todo el cuerpo. ¿Cuál es? Mira, hermano, porque hay gente que le gusta darle. ¿Y qué le gusta darle? Ahora, si usted le va a dar la lengua, sea para orar, para interceder, para provocar milagros, para provocar que los cielos se abran, para presentar a Jesús, para que las cosas funcionen, para que la gente se anime, para que usted pueda ver a la gente acercarse a los pies de Jesús. Amén. Entonces dice la palabra: la vas a aceptar de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días. El pueblo esperó hasta que la trajeran para continuar su viaje. Diga conmigo, el pueblo la esperó. Porque es un pueblo que ha aprendido a caminar en compasión. Hay gente que se va a equivocar. Es más, nosotros nos vamos a equivocar. Diga, yo me voy a equivocar. En cualquier momento me voy a equivocar. Pero cuando nosotros aprendemos a reconocer las cosas delante de Dios, vamos a ver entonces la respuesta de Dios a nuestro favor. Y vamos a aprender a caminar. Algunos van a correr, otros van a ir caminando, otros van a quererse quedar detenidos, pero nosotros vamos a esperar para que ninguno de la familia en la fe se quede, sino que todos podamos llegar a alcanzar esa meta en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tenemos que aprender a corregir. Diga, hay cosas que corregir. Hay cosas que tenemos que corregir nosotros, hay cosas que tenemos que corregirle a nuestros hijos, hay cosas que tenemos que corregir también en nuestro entorno de trabajo, hay cosas que tenemos que corregir. Y una de esas cosas es reconocer que para dejar la murmuración se requiere de una conciencia, de reconocer de forma consciente que eso es un pecado que tenemos que dejar. También tenemos que tener la valentía para cambiar el hábito. Es decir, ya yo no quiero hacerlo. Ya yo no quiero, yo quiero renunciar a esto. Bueno, porque mis padres eran así, porque mis abuelos eran, porque mi familia, usted conocerá a mi familia, pastor. Sí, pero esa era su familia. Pero usted es una nueva
criatura. Las cosas viejas pasaron. Entonces lo primero es reconocer que esto es algo dañino, porque esto es algo que es pecado delante de Dios. Y este pecado trae consecuencias en tu vida espiritual. Te deja rezagado, te puede dejar afuera. Si te descuidas, te deja fuera cuando no hay reconocimiento, cuando no se habla con claridad. Esta persona, si Moisés no hubiese intercedido por ella, si Aarón no solo hubiese reconocido a Moisés, Moisés no hubiese intercedido por ella, Miriam se muere de lepra. Aislada y sola. ¿Y sabes cuál es el plan del enemigo? Que tu corazón se llene de lepra para aislarte, dejarte solo y que te mueras espiritualmente. Pero está reprendido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Reconocer que la murmuración es dañina porque afecta las relaciones, generan desconfianza. Usted no vuelve a confiar igual, o por lo menos cuesta mucho y lleva un tiempo volver a confiar. Cuando alguien se ha querido levantar en contra, un trabajador, un hermano, un amigo, un compañero, gente aún dentro de la misma congregación que se quiere levantar, que quiere hablar. Hermano, la confianza creo que es uno de los recursos más valiosos que nosotros tenemos que aprender. Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos tenían algo que se llamaba palabra, y su sí era sí, su no era no. Y cuando algo no lo podían hacer, no lo hacían no porque no querían. Eran gente en la que se podía confiar. La gente sabía que se podía confiar. Hoy en día es algo que cuesta mucho, porque la gente está variante. Hoy te dice sí, mañana te dice no, y si se molesta te manda para el cipote. Y se desconecta de la cosa. No tiene consistencia. Pero todo comienza porque hay lepra en el corazón. También es necesario desarrollar empatía. No hagas lo que no te gusta que te hagan. Dígale al que está a su lado, no me gusta que hablen mal de mí. Ahora usted le dice, no hables mal de mí porque yo no voy a hablar mal de ti. Aprender a hablar directamente. ¿Cómo usted va a hablar? Ahora usted va a hablar directamente, pero usted va a hablar con respeto. No es que vengo a decirte 4 cosas y no me interesa lo que te vaya a hablar. ¿Qué es eso si usted es un hijo de Dios? Usted va a hablar con respeto. Usted va a hablar como le gustaría que le hablaran. ¿Cómo? A usted. Que le dijera las cosas como a usted le gustaría que se la dijeran. Porque quiero decirte que puede pasar, no es común, pero puede pasar que no te des cuenta de lo que estás haciendo. Y si alguien se acerca y te dice, mira, yo estoy viendo esto y esto. Yo, gracias, no lo había visto. O se puede decir, no, mira, esto es así, así. No sabía. Porque muchas veces la murmuración viene por el desconocimiento. Nadie conoce los trascámaras. Nadie sabe lo que se está pasando, lo que se está sufriendo, lo que se está empujando, lo que se está luchando. Solamente se ve lo superficial. Y evidentemente hay personas que solo podrán ver lo superficial porque su mente, su corazón y su fe y su espíritu no están preparados para ver profundidades. Cuando tú ves profundidades, tú no te asustas y corres. Cuando tú ves profundidades, tú te quedas y tú dices, yo soy columna. En donde Dios me ha puesto, yo soy columna para sostener lo que Dios determinó que sería en el nombre de Jesús. Sostener una familia, sostener a mis hijos, sostener un negocio, sostener un ministerio, sostener un liderazgo. Eso es columna. Dios te permite ver profundidades cuando estás preparado en tu espíritu para avanzar, no para derrumbarte. También tienes que evitar estar en esos espacios donde solo se murmura. Escúchame bien. Toda casa de bendición, de casa de Dios, es un lugar donde se bendice a las personas. Es un lugar donde se provocan milagros. Es un lugar donde la gente va a recibir restauración. Es un milagro donde la gente ora por sus necesidades. Es una casa de bendición. Ahí no se permite el chisme.
Ahí no se permite la murmuración. Ahí no se permite estar hablando el uno del otro, estar diciendo de este, de aquel, que lo vino, que no trajo, que si trajo, que esto, que aquello. Reprenda al diablo como alguien que realmente quiere marcar la historia de esta ciudad y la historia de esta nación y la historia de su vida y la historia de su familia. Cuando usted detecte eso, hermano, póngale un freno. Espere. Está pasando algo, vamos a orar, pero esto se tiene que acabar. Y si hay cosas que no conoces, no le deja la lengua, porque te va a salir lepra. Hablemos de frente. Ya que aprendimos de Dios, dígale a la gente, no abra la boca si no se va a llenar de lepra. Frena la lengua para que no te llenes de lepra. Dígale al que está a su lado, frena la lengua para que no te llenes de lepra. Entonces hay que cambiar las conversaciones a medida que tú te llenas de Dios, a medida que la luz de Jesús comienza a estar en ti, tú comienzas a hablar de una forma diferente, comienzas a tener una expectativa diferente. Hay muchas cosas negativas y malas que están pasando en este tiempo, pero los hijos de Dios estamos viendo y hablando lo que Dios está viendo y lo que Dios está hablando. Cambia el enfoque, en lugar de criticar, trata de comprender y de actuar de forma acertada. Fomenta el diálogo positivo, porque usted sabe que hay gente que quiere arreglar algo, pero en vez de llevar agua, lleva gasolina. Que tanto que se necesita para otras cosas y la mal usan, ¿verdad? Vente, vamos a arreglar algo. Mira, porque tú sabes que él está hablando de ti, que él te está hablando de ti, entonces no sé qué más, que te quieren sacar, que te quieren botar el trabajo, te quieren cortar los pies, te quieren cortar la cabeza, te quieren cortar. Vamos a solucionar. Entonces, cuando vas a solucionar, no, dile. Ajá, tú estás hablando, hermana. Ahí no va a haber solución. Ahí se van a agarrar por los cabellos, ahí se van a dejar de hablar, ahí las familias se separan, los matrimonios se divorcian, los hijos le dejan de hablar a los padres, todo por no saber fomentar un diálogo que esté direccionado a una solución. Direccionado a solucionar. Diga conmigo, yo nací para construir, no para destruir. Nosotros somos edificadores en el reino de Dios. Amén. Pedir ayuda es necesario si esto es un hábito. Mire, hermano, usted tiene que ser valiente. No, pastora, yo necesito andar así como que con 2 o 3 que sean firmes. ¿Por qué? Porque yo soy chismosísima. Ah, bueno, listo. Ya sabemos que no te podemos dejar en un grupo porque te vas a volver loca ahí, ¿verdad? Y te vamos llevando. Hablar con la gente acertada siempre va a traer cosas acertadas. Si no puedes decir las cosas con respeto en la presencia de alguien, tal vez no deberías decirlo en la ausencia de ese alguien. Si no eres capaz de decirle a la gente las cosas de frente y con respeto, entonces posiblemente no debas de abrir tu boca para hablar de esa persona en su ausencia. Diga conmigo, yo tengo que cambiar, porque yo quiero que Dios me vea de cerca. Según la palabra de Dios, la murmuración está condenada por varias situaciones. La primera es porque denota o se asocia con la falta de gratitud, se asocia con la desconfianza y se asocia con un espíritu negativo. La gente murmura cuando no hay gratitud por lo que tiene. Si yo hablo de otra familia y empiezo a criticar a la otra familia, seguramente esa familia tiene cosas que la mía no la tiene. Entonces dejo de darle gracias a Dios por la familia que sí tengo y decirle, bendice más a todas las familias, Señor, pero bendice mi familia. Ahí hay un cambio. Amén. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hay gente que simplemente va a morir en el espíritu. Va a morir en el espíritu porque no va a soportar ver cómo Dios levanta a otros. No va a soportar ver cómo Dios realmente está llevando a aquellas personas que decidieron rendirse completamente, rendir su corazón delante de Él, caminar en fe, creerle a Él, sin importar lo que se tiene.
Porque Dios va a bendecir tu vida, pero Dios bendice tu vida no para que te pierdas, ni para que te creas más que alguien. Dios va a bendecir tu vida simple y sencillamente porque eres un hijo conforme a su corazón. ¿Cuántos aplauden su nombre? Aprendamos entonces a practicar la gratitud, a cambiar nuestra mentalidad y a fortalecer nuestra identidad. Amados, Dios nos va a usar a todos en distintas áreas. Dios nos va a capacitar para estar en distintos lugares. Como iglesia es nuestro deber invadir todos los espacios de la ciudad, todo territorio que el Señor nos entregue. Es nuestro deber. ¿Por qué es nuestro deber? Porque todo lugar donde esté un hijo de Dios, se va a ver la gloria de Dios manifestada. Entonces es nuestro deber. Es nuestro deber de provocar que realmente Dios se pueda ver reflejado en nuestras vidas. Por eso tenemos que aprender a tener una identidad. Hay cosas que tengo y hay cosas que no tengo. Hay cosas que quiero que todavía no las tengo, que otro las tiene y no hay problema. Me alegra porque otro las tenga, pero trabajo para tener aquello que yo quiero y espero mi momento. Espera tu momento. Espera tu momento, espera tu tiempo. Refrena tu lengua de maldecir. Refrénala, deténla. No hable de los hijos de otros. Eso es delicado. Es delicado. Porque tú amas a tus hijos. Y tus hijos no son perfectos. Mis hijos no son perfectos. Entonces cuando uno ve a los chamos, más que hablar de ellos, es decir, Señor, dame una palabra. Ayúdame a hacer las cosas de tal manera que sea un ejemplo para ese chamo o para esa muchacha que no está haciendo las cosas bien. ¿Estamos aquí? Seamos un ejemplo, porque hay una gran diferencia entre decir que somos y ser. Hay gente que dice, yo soy, pero no hay evidencia. Carecen de evidencia. No hay evidencia de lo que han logrado a través de la fe, no hay evidencia de un liderazgo, no hay evidencia de aquello que quieren. Entonces se convierten en charlatanes. Gente que yo soy. Usted puede decir que es, pero tiene que estar la evidencia. ¿Sí o no? Entonces seamos gente que tenga evidencia, que nuestros frutos hablen más que nuestras palabras. La fe y el perdón juegan un papel crucial para sanar nuestro corazón de la envidia. La fe y el perdón. Usted cuando se levanta en fe, usted perdona, usted aprende a perdonar, porque usted reconoce que en algún momento usted también lo tiene que perdonar. Usted ha hecho cosas por las que tiene que pedir perdón. Y también hay personas que tienen que venirle a pedir perdón a usted. Y cuando le vengan a pedir perdón, no diga, yo sabía, mi hijitica. Ven a mí, que te estaba esperando. No. Dale gracias a Dios, porque esa es la demostración de un corazón que se determinó a cambiar. Y tú fuiste la evidencia de eso. ¿Ves? Ponte sobre tus pies.